Bueno, a mí me gusta dar vueltas de tuerca o giros de guión, como se dice con las películas, a las cosas, ¿no? Para mí el Sorolla en negro fue de alguna manera un giro de guión, ¿no? Es decir, bueno, Sorolla es color, luz, alegría de vivir, etcétera. Pues vamos a tratar de buscar otro punto de vista, un poco como pasa con las personas. Cuando conocemos a personas y las vemos siempre de la misma manera, pues nos aburren. Y entonces, pues bueno, vamos a ver si intentando verlo de otra manera lo refrescamos de alguna manera, ¿no? Esa fue un poco la idea. Ocurre que, efectivamente, yo he contado la exposición y todas las cosas que se han venido ocurriendo delante de los cuadros, calculo que unas 15 veces o 20 veces desde que se inauguró. Y claro, venir aquí otra vez a contar otra vez lo negro cuando está escrito en el catálogo, cuando seguramente que muchos de ustedes me han escuchado o pueden escucharlo a través de YouTube, pues pensé, bueno, vamos a pensar otra cosa. Y entonces les dije, bueno, algunas personas entre otras, por ejemplo, Covadonga Pitar, que está aquí, me preguntó, bueno, lo mismo que se podía haber hecho el negro, se podría haber hecho cualquier otro color, ¿no? Y entonces pensé, ¿se podría realmente? ¿Hasta qué punto se podría hacer la misma exposición? A mí mismo se me ocurrió esa idea cuando explicaba a una periodista, y yo insistía mucho en que el negro era un color, porque cuando yo empecé la exposición, para mí el negro era un no color. El negro o el blanco eran no colores. Y yo empecé a pensar en un no color. Y después, cuando la exposición fue tomando cuerpo, me empecé a dar cuenta de que Sorolla sí utilizaba el negro como un color y que funcionaba además en relación con los otros colores. Y entonces digo, bueno, pues si el negro es un color, ¿se podría contar lo mismo con otro color? Y entonces pues pensé en esa posibilidad, desarrollar un poco esa idea a través de otro color que es el rojo. Lo que no contaba es con Carlos González Navarro. Probablemente ustedes pueden pensar que Carlos González Navarro y yo, que somos amigos desde hace mucho tiempo y acabamos de muchas cosas de arte, nos hemos puesto de acuerdo sobre algunas de las cuestiones que él ha abordado, pero les puedo asegurar que ni yo sabía de lo que iba a hablar, ni él sabe de lo que yo iba a hablar. Y cuando he empezado a hablar de Sorolla en rosa, de repente he dicho, bueno, esto demuestra que aquí hay un punto en común. También es verdad que ha pasado a lo largo de la mañana, ¿no? Estrella de Diego puso algunas imágenes relacionadas con la fotografía, algunas imágenes fotográficas tenían que ver con cuadros del Greco, Isabel Clua puso cuadros del Greco que luego tenían que ver con algunas cosas que contó Javier Barón, es decir, que se han ido encadenando las cosas. Yo creo que no está mal, sobre todo yo creo que es una manera de decir, bueno, esto no es una ocurrencia extravagante de un señor que quiere dar giros de guión, sino que realmente está más cerca de un problema pictórico de Sorolla. Yo quiero agradecer a Covadonga los textos que me pasó de la documentación del propio museo, sobre un periodista que se llama Martín Domínguez, que se publicaron en Las Provincias, uno de ellos dedicado al negro, que está transcrito en las paredes de la exposición, pero hay también otros colores que dedicó al anaranjado, al encarnado. En 1944 no se decía rojo, como tampoco se decía ensaladilla rusa, se decía ensaladilla nacional, y el rojo era un encarnado. Y bueno, él habla del encarnado, pero se refiere a lo que habitualmente llamamos color rojo en castellano. Habla también de amarillos, de violetas, de blancos. Entonces yo aquí quiero un poco reflexionar sobre esa posibilidad de ese color rojo y hasta qué punto los argumentos que yo he planteado en la exposición son susceptibles de ser abordados a través de otro color y hasta qué punto no. Por supuesto, la pregunta que me hago no es si se podría hacer una exposición o no con cualquier otro color. Eso lo doy por hecho. Cualquiera puede hacer una exposición sobre cualquier cosa, porque mientras haya un pintor de la calidad técnica de Sorolla, siempre eso es posible. Más bien, mi pregunta es si el argumento y su visualización hubiera sido la misma, insisto, y hasta qué punto. He elegido el rojo porque, en cierto modo, el rojo es la antítesis del negro. El rojo es el color por antonomasia, es el color de los colores.
Y aunque ningún significado es innato, porque todos los colores, ningún color tiene, todos los colores tienen un significado cultural y no intrínseco, evidentemente, el rojo es un color intenso, emotivo, en general ligado al vigor, ligado a la fuerza. A lo largo de la presentación de las imágenes gravitan dos cuestiones que están también en la exposición, que en principio parecen que son ajenas a él, ¿no?, por lo que él decía, pero que yo creo que están más presentes. Los pintores muchas veces hacen declaraciones que se contradicen con lo que nosotros vemos de las pinturas, y Sorolla a veces dice cosas que se contradicen un poco con algunos cuadros que vemos, ¿no? Por ejemplo, él rechazaba sistemáticamente toda lectura simbólico-decorativa de la pintura. Expresamente se manifiesta en contra de los acordes. Él niega una pintura de acordes porque está pensando en los pintores simbolistas que componen por acordes, pero realmente los acordes están presentes, y los acordes están presentes con el negro o con los gamas de negros, y también están presentes con los rojos. Y luego, por otra parte, está también la tensión que, por lo menos en el primer Sorolla, hasta la primera década del siglo XX, está entre la tradición de la pintura española, entre hacer un arte de museo, ¿no?, entre hacer una pintura que está a la altura del arte de los museos, que es un problema que está presente también en la pintura europea del momento, y el impresionismo, que inevitablemente se aleja de lo que es la solidez del arte de los museos, ¿no?, que es como hubiera dicho Cézanne, ¿no? Él negaba absolutamente cualquier relación y cualquier similitud con la pintura impresionista en ese momento, pero inevitablemente muchos de los presupuestos estéticos están ahí, y eso es un poco el marco, ¿no? Quiero empezar con lo que dice el periodista mencionado de las provincias en el año 44, Martín Domínguez, respecto al color rojo. Evidentemente, algunas de las cosas que dice se explican porque está escrito en 1944, y es curioso cómo determinados colores en un momento dado no se puede sustraer lo que significa ese color en la España de ese tiempo, ¿no? Dice: el encarnado no es color que la naturaleza prodigue, es decir, que rojos no hay. Aun cuando, acaso porque a las gentes les parezca el color más color, se le llama colorado, es decir, como una cosa secundaria. Y acaso por eso, por ser sal del color, Dios lo administró en pequeñas dosis. Moteado de amapolas, llamitas de un geranio, sonrisa de una rosa, labios de una mujer bonita. La mujer bonita siempre aparece. Dice: Sorolla tiene pocos rojos. Se ve que conocía poco a Sorolla, porque Sorolla tiene muchos rojos. Y casi siempre pintando cosas de creación humana, es decir, creación de segunda mano. Es decir, es una manera de decir que Sorolla no era nada rojo, porque está diciendo cosas que hace un vestido, pero que no está en la naturaleza, porque en la naturaleza no hay rojos. Y a mí eso me parece interesante, porque es cómo cada época construye un imaginario cultural a partir de los colores, que es algo que también yo he querido contar en la exposición. Mi presentación tiene realmente, claro, cuando ustedes ven esta imagen dirán: aquí se han puesto de acuerdo, pero no, esto es un azar realmente, y estas cosas pasan, ¿no? Pasan. Y yo estoy encantado que pasen por varios motivos, pero bueno, pasan. Yo he titulado esta primera sección un poco Armonías en rojo y rosa, porque yo sí que he interpretado el rosa como una especie de rojo aclarado, es decir, un poco como el gris se corresponde al negro, como el rosa al rojo, ¿no? En principio, el rojo es un color estridente, como decía al principio, pero realmente el rojo también hace posible unas determinadas armonías, ¿no? Claramente, en esas tres pinturas de Sorolla que ya se han comentado y que yo no me voy a detener más, evidentemente, creo que el rojo no funciona como un color estridente, sino funciona como una concordancia, como un arrangement realmente en términos casi wieslerianos. Indudablemente es... el origen del rosa está en la pintura española, como también están el negro y los grises, ¿no? Y en concreto en Velázquez. El rosa ya era en ese momento un color femenino destinado a llamar la atención.
Isabel II se vistió de rosa el día que abdicó de la corona, el 25 de junio de 1870. Es un color llamativo, es un color que no pasa desapercibido, es un color que se utiliza para sobresalir, ¿no? Antonia Domínguez, la madre de Conchita Serrano, vistió a su hija de rosa para que se la viera bien, digamos que en el retrato de Eduard Rosales, es decir, que es un elemento especialmente destacado, con lo cual nos está ilustrando sobre la importancia que tiene ese color en la vestimenta femenina, ¿no? Mientras que en los hombres el negro está unido a la descripción, en las mujeres está destinado a llamar la atención. El desnudo de mujer, que también ha proyectado Carlos, también es otra obra donde se juega también con un elemento del que hablábamos esta mañana, que es la textura, ¿no? La textura del raso, unido a la frescura juvenil, relacionado también con la flor de la rosa, es decir, que está también planteando cuestiones de carácter simbólico. En obras posteriores, como Después del baño, La hora del baño o La bata rosa, también aparecen esos tonos rosas. Al igual que ha hecho Carlos, yo me he preguntado si Sorolla, que estaba obsesionado con la felicidad, él decía que quería la felicidad para todo el mundo, que deseaba presentar cuadros donde las personas estuvieran permanentemente felices, no quisiera sugerir esa idea de la vida en rosa, ¿no? La vida en rosa es una expresión que todavía se utiliza hoy y que se ha utilizado en el siglo XIX, aparece constantemente. Como hoy es muy fácil rastrear esa expresión, pues se encuentra en muchísimas ocasiones, ¿no? Ver la vida de color de rosa se utiliza por lo menos desde mediados del siglo XIX. Hay novelas, hay obras teatrales, están los cuentos de Antonio de Trueba también. La vida en rosa tiene algo como de promesa, de vida por vivir, de algo que va a suceder. Por eso Trueba titula esos cuentos infantiles, casualmente también, Carlos, tengo que decirte que los estaba leyendo hace muy poco, porque hay uno muy divertido que habla de una chica que da ofrendas a San Antonio. No es muy creída, ella no es muy creyente y desconfía bastante, pero lo hace por si acaso. Y sobre todo porque lo que más teme es que las amigas pidan lo mismo que va a pedir ella. Y entonces, bueno, esos celos de que San Antonio les pueda conceder el novio a unas amigas es una cosa que le preocupa. Y a lo que voy es cómo esa vida en rosa de Antonio de Trueba está ligada a una educación de niñas adolescentes, ¿no? Que es algo parecido a lo que Sorolla está haciendo aquí, ¿no? Esa idea de vida por vivir, de promesa, de algo que va a pasar, porque cuando se tienen ciertos años ya la vida no es rosa. Es decir, la vida solo es rosa para las chicas que sueñan. Siempre digo esto en contexto de época, evidentemente no estoy generalizando, en un momento dado. Después ya eso no es posible, ¿no? Y yo creo que Sorolla, no sé si consciente o inconscientemente, probablemente inconscientemente, es permeable a lo que eso significa en un contexto cultural que todavía está vigente. Hay muchas muchachas en rojo, en Sorolla y en otros artistas. He encontrado una balada que está publicada en la Ilustración Artística en el año 1897, que dice lo siguiente, lo voy a leer. No hay mujer en este mundo que a mi prometida iguale, en gracia y en hermosura, en elegancia y donaire, cuando su vestido rojo ciñe su cuerpo arrogante. La Ilustración Artística es una revista ultraconservadora y pudibunda, y el cronista dice que es una balada un poco atrevida, porque las señoritas de nuestros salones no... en fin, esa balada antigua en estos tiempos para las personas elegantes no es muy propia. Pero eso quiere decir que el vestido rojo de alguna manera está unido a algo que fascinaba en la época, que es el descubrimiento de la sexualidad femenina, ¿no? Eso es algo que, algo que nace, y esa idea, que es desde una mirada masculina, naturalmente, por supuesto, eso no tengo ni que aclararlo, ¿no? Pero el rojo es como esa
esa primera pasión, esa primera inquietud. Y hay muchas imágenes, incluso el propio Sorolla pinta a María con vestido rojo, pero he puesto estas otras imágenes de la época donde ese rojo va unido de alguna manera a esa expresión que acabo de decir, es decir, cuando su vestido rojo ciñe su cuerpo arrogante. Es un color muy especial. En cambio, los caballeros no visten de rojo en época moderna. En época moderna, el rojo en la indumentaria masculina es muy raro. Está limitado realmente a trajes militares o a ciertas indumentarias especiales, ¿no? Yo creo que no insistimos mucho, yo creo que a veces tampoco he insistido mucho sobre la importancia que tiene el uniforme en la cultura del 19, porque era habitual ver a la gente uniformada y la gente se le reconocía por los uniformes. Y poco a poco los únicos uniformes que quedan son disfrazarse de hombre o disfrazarse de mujer, porque siguen estando muy presentes esas indumentarias que son específicas de género. Son las únicas indumentarias distintivas que prácticamente quedan en nuestros días. Yo recuerdo que antes había muchos militares, marineros, curas, monjas, que son los que quedaban por ahí, pero ya no queda casi nada, solamente queda esa diferencia. Entonces, el rojo, la indumentaria roja, como digo, quedaba en esos trabajos, ¿no? Realmente el único caballero que he encontrado en rojo, a lo mejor hay alguno más, por supuesto, que yo he llamado un caballero calidoscópico, es el retrato de Alfonso XIII. Preparando la charla, encontré la crítica que hace Francisco Alcántara de este cuadro, que me parece muy elocuente de ese sentido calidoscópico, luminoso, aplicado a un personaje que va vestido con uniforme de húsares, naturalmente, y que es un personaje singular, porque es el rey, claro, no es cualquiera. Dice Francisco Alcántara: mediante los reflejos que acrecientan y avivan las palpitaciones del untuoso ambiente agostizo, se acusan todos los rasgos con tan fluida exaltación colorista que revela las finuras de la piel como en la más vehemente miniatura. Se destaca por sus luces, por sus brillos, sobre la luz llameante del sol de España. Veo en este retrato, por muchos conceptos, la obra capital de la pintura moderna, conquistadora de la luz y un gran triunfo de nuestro arte. En segundo lugar tenemos el rojo simbólico, que coincide con esa sección de la exposición que se llama negro simbólico. El rojo es un color muy frecuente entre los pintores simbolistas, generalmente asociado a espacios cerrados, espacios claustrofóbicos, también espacios femeninos, ¿no? Con mucha frecuencia, y también ligados en ocasiones al deseo o a la pasión amorosa. Yo creo que Sorolla intencionadamente utiliza ese color rojo en el maravilloso retrato de Clotilde con la Venus de Milo, que es un testimonio amoroso realmente, y que no solamente es una comparación o una competencia, sino también es todo lo que significa ese vestido rojo. Con frecuencia tiene también un sentido político, ¿no? Históricamente el rojo ha sido un color reivindicativo, un color bélico. Pintores como Lluís Granero, José Bermejo utilizan ese rojo ligado a un sentido político. Y curiosamente también aparece en Sorolla. El cartel de la exposición agroindustrial de 1894, por ejemplo, utiliza el rojo de la propia bandera de España y el rojo del fondo también con un sentido de reivindicación, ¿no? Con un sentido de fuerza, podríamos decir, no tanto con un sentido político, evidente. De hecho, el gualda de la bandera casi parece en un segundo lugar. Lo que más queda visible es el rojo. Y yo creo que también en ese cartel, este es el boceto del Museo de Bellas Artes de Valencia, del cartel para el periódico El Pueblo,
donde la figura de la valenciana con el gorro frigio en rojo y va vestida de rojo, que no es un traje regional valenciano precisamente, ¿no? Es decir, que también tiene esas connotaciones políticas. El rojo aparece muchas veces en los carteles porque es un color que llama especialmente la atención. Estos 3 carteles que están aquí no pertenecen a Sorolla, son carteles de la época, dentro de los procedimientos de reproducción de imágenes que he hablado en ocasiones, que están limitados por los colores de bicromías o tricromías, pero uno de los colores que aparece es ese plano rojo como un elemento muy destacado, tanto en imágenes festivas, por ejemplo, o en imágenes relacionadas con la publicidad, ¿no? Donde aparece ese contraste del rojo y el negro. Sorolla también lo utiliza, por ejemplo, en ese diseño para el carnaval de 1892, donde utiliza esa mancha roja, ¿no? También como un elemento plástico, autónomo de cualquier otro elemento de carácter descriptivo. También es muy interesante en relación con esa bicromía las imágenes impresas en tinta roja. Me pregunto, lo dejo ahí como una pregunta que yo me hago y que de momento no quiero responderme, si el rojo también es un no color en esos casos, en tanto que es un plano distintivo y un plano no caracterizador. Dentro de las posibilidades que tenía las revistas ilustradas de la época a emplear determinados planos, pues el rojo y el verde funcionan de alguna manera como elementos distintivos, ¿no? No sé, si me ocurre ahora, la mente va muy rápida, y estaba pensando en la arquitectura del neoplasticismo holandés, cómo los colores son elementos estructurales, ¿no? Que están señalando funciones dentro de un edificio, y a lo mejor aquí esos colores no describen, sino que remiten a una ordenación en términos abstractos, ¿no? He elegido esas 2 imágenes de caricaturas sobre lo que me he ocupado estos últimos tiempos, donde hay dos obras de Sorolla, la utilización de trata de blancas, como el tío San, que se aprovecha de los políticos españoles, o la gitanilla esa del año 97, que también corresponde con un cuadro de Sorolla, pero en fin, eso es una coincidencia, no me interesa tanto ese aspecto. Luego también es muy interesante, claro, los dibujos, por su propia definición, obras sobre papel, pues son monocromáticos, utilizan el lápiz negro por lo general, pero a veces también Sorolla, como otros artistas, también utiliza el lápiz rojo, que indudablemente está jugando con esos elementos de contraste de una manera muy similar a esas imágenes reproducidas que hemos visto antes. Es decir, está utilizando el color rojo como un elemento de contraste abstracto de carácter casi decorativo. El contraste de colores deriva del impresionismo, deriva del uso que hacen los pintores impresionistas, y que Sorolla, por mucho que reniegue, conocía perfectamente y aplicaba a su manera, de manera libre, pero evidentemente lo conocía. Es decir, hay una armonización de colores complementarios. El color binario se complementa con la mezcla de los otros 2 colores binarios, ¿no? El rojo es más intenso cuando se aproxima al verde, el amarillo es complementario del violeta y el azul es complementario del anaranjado. La contadina de Asís, ese rojo con esas amapolas, está buscando el mismo efecto que las amapolas de Monet. Es decir, que independientemente de que Sorolla lo diga o no lo diga, es evidente que hay una poética similar de utilización de esos contrastes, que aparece también en otras obras. Por ejemplo, en las adelfas de la Malvarrosa, yo creo que también se produce ese contraste entre rojos y verdes, o en ese jardín del Alcázar de Sevilla. Uno de los contrastes más frecuentes en Sorolla es el contraste rojo-negro, que aparece muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en Clotilde leyendo un diario, en el dibujo de Clotilde con traje negro, donde la silla en la que se apoya está en rojo frente al negro, que podíamos ponerlo en paralelo con los dibujos que hemos visto antes, ¿no? O en el retrato de Mis hijos, que quizás es el más
el más significativo, porque tiene evidentemente unas connotaciones de género, ¿no? El varón va vestido de gris y está en pie, las niñas están tumbadas y van de rojo. Es algo tan evidente que no hace falta ni comentarlo, ¿no? Dice, un crítico dice que representa al hermano con dos hermanitas en traje de color rojo que nadie ha pintado después de Rubén. Es decir, que a pesar de la posición que ocupan, el rojo es el punto hacia donde dirigimos nuestra mirada. Las gitanas también, una gran parte de las gitanas también utilizan ese contraste. Algunas están en la exposición porque aunque domina el negro, aparece el rojo. Por ejemplo, en las tres madrileñas está claro que aparece ese contraste también negro-rojo y también aparece aquí. Hay un elemento que es específico del rojo, que en alguna obra de la exposición también el negro funciona igual, pero es menos común, que es la utilización de, yo digo, el rojo en el punto de mira, el rojo como punto de atención, ¿no? El rojo funciona en un lenguaje comunicativo muchas veces como algo en lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Algo que se señala en rojo. Cuando se pone un punto rojo tenemos que fijarnos en eso. Esa idea comunicativa del lenguaje del diseño moderno, que no creo que Sorolla fuera consciente, naturalmente, pero quiero decir que es que hay a veces ciertas intuiciones que yo creo que funcionan. En algún cuadro, yo he comentado, por ejemplo, en La sombra de la barca, del cuadro del museo, donde la barca en negro, yo creo que funciona como un punto de mira, es decir, no es una ordenación espacial en profundidad, sino que es un punto negro que indudablemente concentra nuestra atención, que es una manera de pintar ligada a los procedimientos decorativos de la época de 1900. Y el rojo funciona muchas veces así en algunas pinturas. Yo me he atrevido a poner el Espolio del Greco, que también por esa planitud de la propia pintura del Greco, ¿no? Pero indudablemente en la obra de Cecilio Pla o en la obra de Francisco Domingo, esa sombrilla en rojo es un punto de atención, es decir, es una manera de ordenar el cuadro en superficie y no en profundidad, porque es el lugar hacia donde nos dirigimos. El rojo se utilizaba para colorear postales. Hemos hablado muchas veces de la importancia aquí, y ustedes también lo conocen, porque Sorolla se educó también en esa forma de cómo conseguir el color, ¿no? Y son muchas las postales que en los años, primera, segunda década del siglo XX, utilizaban el rojo para colorear. Por ejemplo, esas postales de la Fornarina, donde se pinta el traje de rojo, un elemento decorativo del pelo en rojo, los labios de rojo. Es decir, que son elementos que de alguna manera el color introduce una nueva significación. Sorolla también lo hace, aunque a veces pasa más desapercibido, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, El boyero castellano, del año 13, Martín Domínguez, el crítico de las provincias al que me refería antes, dice, él habla de una yunta de bueyes negros sobre los que luce sobre la testuz el rojísimo. Aquí ha tenido que poner rojísimo porque coloradísimo seguramente que significa otra cosa. Entonces, luce sobre el testuz el rojísimo cabezal, que es como un alarido de color en el tono discreto y severo de la pintura. Sorolla ha remachado el clavo. Qué encarnado tan vibrante sobre el negro violáceo de la yunta. Es decir, que ahí hay una perfección realmente de ese mismo contraste que hemos visto en la ilustración de las fornarinas y estas que hemos visto antes. Yo creo que ese uso se puede encontrar, más o menos de manera consciente, en muchas obras de Sorolla. Por ejemplo, en la obra del padre Jofré, Defendiendo a un loco, esa figura en rojo es algo que nos llama la atención, es decir, que funciona casi como el punto de fuga en la pintura del Renacimiento, ¿no? El ir a buscar el rojo. Los pimientos, que está en el título también, pero es los pimientos que están en rojo en medio de esa zona de sombras. Por supuesto, son muy importantes las banderas.
Son muchas las banderas que incluyen el rojo, porque el rojo es el color que más llama la atención y que más contrasta con otros colores en banderas de muchas naciones, ¿no? La bandera está hecha para advertir, la bandera nació ligada a los barcos para distinguir quién era quién, ¿no? Entonces, que por lo tanto hay que utilizar un color que destaque, ¿no? Pero también es un color dinámico, porque la bandera ondea el viento, ¿no? Y por lo tanto tiene movilidad, es decir, que también es un elemento de la realidad que interesó mucho a todos los pintores fascinados por lo dinámico, ¿no? Es bien conocida las obras de los impresionistas que utilizaron, bueno, he puesto el Hotel de Gosnoir en Trouville, pero bueno, hay muchos más, la calle 14 de julio, el día 14 de julio, en fin, bueno, muchas, donde aparecen, donde se utilizan los colores de la bandera más allá de la bandera, es decir, como si tienen, casi como los colores de la paleta, podríamos decir, ¿no? En esa obra de Picasso del Paseo Colón de Barcelona, o en ese cuadro de ese cuadrito pequeño de Sorolla, ¿no? La bandera de pasajes que está aquí en el museo. En algunas obras de Sorolla el rojo tiene una importancia especial, por ejemplo en el Paseo del Faro de Biarritz, con esa chaqueta roja. Hay veces que el rojo se transforma también en un plano, como he comentado a veces en la exposición en el negro. Es cierto que estas obras, que bueno, no he titulado porque no valía la pena, sino que me interesaba más como efecto plástico global, son apuntes, son notas de color, y evidentemente también hay que valorarlas como notas de color, no como obras definitivas, pero curiosamente son siempre figuras femeninas, su mujer o sus hijas, donde aparecen vestidas de rojo, algo que llama la atención y siempre relacionadas con momentos de felicidad, es decir, están siempre en un jardín, frente a la playa, en una escena interior casera, es decir, que el rojo sugiere vida, de alguna manera, está ligado de alguna manera a la vida. Pero también aparece en otras pinturas como plano compositivo, por eso me he atrevido a relacionarlo con los tejados rojos de Pizarro, ¿no? Por ejemplo, el secadero de uvas de 1900, donde todas esas manchas rojas son planos de color, o las listas de la tela que se utiliza para taparse del sol en Biarritz, que tienen una autonomía, ¿no? Yo tengo muchas tentaciones siempre de vincular en esa autonomía del color de Sorolla, siempre pienso que está muy cerca del mundo de los navis, de los fauves en ocasiones, o del primer fauvismo, donde los colores tienen una autonomía sobre la superficie pictórica que va más allá de lo que en ocasiones representan. Y yo creo que el rojo, por lo menos en los bocetos, claro, es donde hay que verlo, pero tiene es el rojo el color que se escapa de lo que está representando, ¿no? Luego está el tema del japonismo, que yo he introducido en la exposición, un poquito así como un guiño pequeño. El rojo es un color, yo sé poco de arte de Asia Oriental, el rojo es un color poderoso en la sociedad tradicional japonesa, representa las emociones fuertes en lugar de las ideas. La pintura de Sorolla es una pintura fundamentalmente emocional, ese es su éxito, no es una pintura intelectual, es una pintura de emociones, de sensaciones, ¿no? Y el rojo indudablemente se presta especialmente a eso, ¿no? Es el color del sol en la cultura japonesa, es el color también que está en la propia bandera japonesa, es el color de la energía, de la vitalidad, del calor. Representa también el amor, la intimidad, y teniendo en cuenta que Sorolla tenía un conocimiento del mundo oriental, pues quizá no sea tan alejado pensarlo, ¿no? He preferido no preguntar a los conservadores, las conservadoras del Museo Sorolla, cómo era el kimono de Joaquín, porque, bueno, no sé de qué color era, no sé si ellas lo saben o no lo saben, pero bueno, la foto es en blanco y negro. Esta mañana hablábamos de si es posible saber. María de los Santos García Felguera decía que es muy difícil de saber, así que prefiero no saberlo. Da igual, bueno, da lo mismo, ¿no? Si fuera rojo, pues quedaría muy bien, ¿no? Pero quedaría muy bien para el argumento, pero en realidad da un poco lo mismo. Estos son otras
otras imágenes donde de alguna manera también se establece esa relación entre el mundo del impresionismo, el mundo de la estampa japonesa. Y quizás esa puesta de sol no es roja, pero sí que Sorolla dice en un momento dado en sus cartas: he visto salir el sol rojo, el mar está magnífico, ya no sé cómo decirlo. Es decir, que hay esa idea. Tengo algunos datos más de disfraces, por ejemplo, los marqueses de Fuentehermosa dieron una fiesta en Biarritz donde la condesa de Mellé iba de Madame Chrysanthème con un kimono rojo. En fin, hay muchos testimonios de ese rojo ligado al mundo japonés. Esta comparación, que son comparaciones que surgen y uno las encuentra y dices tú: uy, ¿cómo es posible que se parezca tanto? Supongo que es un azar, ¿no? Pero es muy elocuente del sentido decorativo del arte japonés frente al sentido narrativo y descriptivo que tiene la pintura occidental. A mí me sorprendió, buscando láminas de papel del Museo del Traje, una que está fechada hacia 1904, y recordaba esa imagen de Sorolla con esos planos, ¿no? Y bueno, no sé, por lo menos se parece. Evidentemente es una poética de lo decorativo que va más allá del parecido, pero que demuestra cómo esa combinación de tonos y esos dominios de los colores cálidos y del rojo son bastante similares. Y bueno, me voy acercando al final. Luego están los paisajes rojizos. Yo en la exposición dedico una sección o unos cuantos cuadros a los paisajes grises, pero en Sorolla hay paisajes rojizos porque la luz del atardecer tiñe de rojo el paisaje, como todo el mundo sabe. El caso más evidente yo creo que es un cuadro que yo tengo que reconocer que es uno de mis cuadros preferidos de Sorolla. No me pregunten por qué, pero bueno, el Puerto de Valencia de 1907. Él dice, el 29 de noviembre de 1907, dice que lo envuelve todo el puerto un color rojizo violeta muy fino. Y con esa capacidad retiniana que tiene de reproducir eso, realmente lo que hace Sorolla es exactamente eso que dice, ¿no? Por lo tanto, el puerto de Valencia realmente es un paisaje en rojo. Cuando pinta el Cabo de San Antonio también dice: un monumento de color rojizo enorme, inmenso, y un color en las aguas de una limpieza y un verde brillante, es decir, rojo y verde, de nuevo, como elementos de contraste. También lo dice cuando está pintando el Alhambra en el año 17. El Arrayán está tan hermoso de rojizos que es una tentación. La crítica también lo reconoció, ¿no? Dice un crítico que nadie ha interpretado como Sorolla lo azul del océano que bate los acantilados rojos y amarillos azufrados, ¿no? Es otro uso de los colores complementarios, el anaranjado y el azul, como sucede en el Cavall Bernat de la Cala de San Vicente, donde están esos toques rojos, violetas en el cielo, que se reflejan de alguna manera en el mar, ¿no? En las pinceladas que aparecen en el mar. Él mismo dice desde Alicante, el 14 de enero del año 19, el mar estaba calmo y todos los amarillos y rojos se reflejaban. Parecía que viajábamos sobre un mar del oro al rojo. Bueno, la conclusión que yo saco de todo esto, a la pregunta que planteaba al principio de si una exposición que en lugar de negro hubiera sido utilizado otro color como el rojo, hubiera podido recorrer argumentos similares, mi conclusión es que solo aparentemente, solo en términos superficiales. Es decir, yo he tratado de demostrar que el Sorolla, al emplear el color negro, lo utiliza como un color que ilumina de otro modo. Es decir, es un no color que acaba siendo un color. Pero el rojo ya es un color, es decir, así que como ya es un color, realmente solo es uno más, mientras el negro es único. Es decir, que yo creo que la exposición del negro es irrepetible o no trasladable a otros colores, ¿no? Yo estaba buscando quién era el autor de una frase que yo memorizo desde mi adolescencia, que dice así, que no sé de quién es, a lo mejor alguien lo sabe, que seríamos igual de amados u odiados si fuéramos otro, amaríamos u odiaríamos igual a otro. Mi respuesta es que no.
Gracias.